Bueno, hola a todos, mi nombre es Randall Meneses, ya que le voy a hacer una pequeña explicación sobre la importancia de la modelación y simulación. Veamos con una pequeña introducción donde dice que la simulación es el proceso de diseñar un modelo de un sistema real, llevar a término experiencias con él, con la finalidad de comprender el comportamiento del sistema o evaluar nuevas estrategias dentro de los límites impuestos por un cierto criterio o un conjunto de ellos para el funcionamiento del sistema. Es un intento de modelar situaciones de la vida real por medio de un programa de computadora, lo que requiere ser estudiado para ver cómo es el que trabaja el sistema, ya sea por cambio de variables, quizás predicciones hechas acerca del comportamiento del sistema. Esta etiqueta ha sido dada al ampliar la definición de simulación que abarca virtualmente cualquier presentación computarizada. Justificación. La importancia del conocimiento en los sistemas de acuerdo a sus relaciones internas para organizar la actividad de modelación de los eventos, ya sean discretos o continuos, es una tarea dispendiosa y de conocimiento amplio, profundo en el campo de simulación. La simulación es una de las técnicas más potentes en el estudio de los sistemas. Trata de imitar el comportamiento de los diferentes fenómenos en una realidad artificial. Es aplicable a una gran cantidad de situaciones, aunque como no tiene criterio de optimización, en ningún caso garantiza la obtención de una solución óptima, sino una buena solución. Además requiere un fuerte trabajo computacional, puesto que prácticamente cada problema implica un procedimiento de solución diferente. Los sistemas o procesos que se analizan en la vida real no están disponibles para la experimentación directa y con el objetivo de profundizar en sus conocimientos. Se trata de representar por medio de modelos de diversos tipos como mapas, maquetas, túneles, de pruebas de aviación, simuladores de gravidez, simuladores de sistemas de servicios, simuladores de sistemas neumáticos, eléctricos, hidráulicos, entre otros, que son de utilidad para su análisis, validación e implementación. En los conceptos básicos de simulación, lo primero que debemos preguntarnos: ¿por qué necesitamos modelar? Ayudar a comprender el sistema actual, ayudarnos a conceptualizar la solución, ayudar a la mejora de la comunicación, evitar ambigüedades e interpretaciones erróneas. La importancia. La simulación es un método por el cual se puede probar o experimentar a ver qué sucede en determinado proceso, escenario u objeto sin el riesgo que haya consecuencias reales. Luego permite comparar diferentes soluciones ante un problema, probarlas y ver cuál es la mejor. Posteriormente se podría aplicar a esta solución que funciona adecuadamente en la simulación en el mundo real y esperar que las consecuencias que el modelo de simulación mostró sean las mismas en el mundo real. La simulación consiste en diseñar y desarrollar un modelo de un sistema o proceso y conducir experimentalmente con este modelo para entender el comportamiento del sistema del mundo real o evaluar varias estrategias con las cuales puedan operar el sistema. La simulación de procesos es una de las más grandes herramientas de la ingeniería, ya que simplifica los procesos y los hace más entendibles para el ser humano. Esta simulación es en algunos casos casi indispensable, entre otros casos lo es tanto, pero sin este procedimiento se hace más complicado la simulación. Es la representación de un proceso o fenómeno mediante otro más simple. Permite analizar sus características, pero la simulación no es un solo, eso también es algo muy cotidiano. Hoy en día puede ser desde la simulación de un examen que le hace la maestra a su alumno para un examen del ministerio, construcción de infraestructuras por medio de maquetas, hasta el entrenamiento virtual de los pilotos de combate. Conocer los conceptos básicos de simulación, saber cuáles son los componentes de un sistema, conocer las ventajas y desventajas de la simulación, diferenciar entre los sistemas continuos y discretos, conocer los pasos en un estudio de simulación, la simulación de sistema discreto. Componentes de un sistema. Hoy se define un sistema como un todo estructurado de elementos interrelacionados entre sí, organizados con el fin de lograr unos objetivos. Cualquier cambio o variación de cualquiera de los elementos puede determinar cambios en todo el sistema. Existen dos calificaciones:
generales del sistema, sistemas cerrados, sistemas abiertos, entre los cuales contamos con los sistemas de información, que estos a su vez están conformados por 4 componentes principales: entrada, almacenamiento, proceso y salida. Ventajas y desventajas de la simulación. Aunque la técnica de simulación generalmente se ve como un método de último recurso, recientes avances en la metodología de simulación y gran disponibilidad de software que actualmente existe en el mercado han hecho que la técnica de simulación sea una de las herramientas más ampliamente usadas en el análisis de sistemas. A continuación veremos algunas ventajas y desventajas de la simulación. Sistemas cotidianos y discretos. Los sistemas continuos, las variables de este estado cambian de forma continua con el tiempo. Ejemplo: nivel del agua en un pantano. En los sistemas discretos, las variables de estado cambian solo en un conjunto discreto de puntos en el tiempo. Ejemplo: banco. Con los avances en la tecnología, en la electrónica y en las computadoras, la mayoría de los sistemas de adquisición de datos y de control automático han sido evolucionando a procesadores digitales y sistemas que operan con computadores, las cuales trabajan en forma binaria digital, a las cuales se les conoce como sistemas discretos, cuya principal característica es operar con señales discontinuas que presentan su discontinuidad tanto en magnitud como en tiempo, ya que dichas máquinas no están en la facultad de interpretar variaciones continuas analógicas. La simulación de sistemas discretos. La simulación discreta es una técnica informática de modelo dinámico de sistemas. Permite un control en la variable del tiempo que permite avanzar a intervalos variables en la función de planificación de ocurrencia de tales eventos a un tiempo futuro. Un requisito para aplicar esta técnica es que las variables que definiendo el sistema no cambie su comportamiento durante el intervalo simulado. Otro concepto es generación de números aleatorios. Los números aleatorios son la esencia de la simulación. Usualmente toda la aleatoriedad involucrada en el modelo se obtiene a partir de un generador de números aleatorios que producen una sucesión de valores que supuestamente son realizadas de una secuencia de variables aleatorias independientes e indistintamente distribuidas y de U0 y 1. Posteriormente, estos números aleatorios se transforman convenientemente para simular las diferentes distribuciones de probabilidad que se requieren en el modelo. En general, la validez de los métodos de transformación depende fuertemente de la hipótesis de los valores de partida con realizaciones de variables aleatorias. Pero esta suposición realmente no se cumple, puesto que los generadores de números aleatorios son simplemente programas determinísticos que intentan reproducir una sucesión de valores que parezcan aleatorios. Números peso aleatorios. Si decidimos realizar el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional mediante el ordenador, seguramente la gente no conocerá la aleatoriedad del ordenador y se quejará. En su lugar se precede un método físico sencillo de entender, como extraer las bolas de un bombo. Incluso este tipo de método requiere tomar ciertas ecuaciones. Todas las bolsas deben tener idéntico peso, deben de estar bien mezcladas en el bombo y se deben cambiar regularmente para reducir las posibilidades de que uno aparezca más que otro. Claramente este procedimiento no es práctico para una simulación computacional que requiere la generación de cientos de miles de números aleatorios. El método más conveniente y más hable de generar números aleatorios es utilizar algoritmos determinísticos que poseen alguna base matemática sólida. Estos algoritmos producen una sucesión de números que se asemeja a una sucesión de realizaciones de variables aleatorias y U0, 1, aunque realmente no lo sea. Es por ello que este tipo de números se denominan peso aleatorios y el de algoritmo que lo produce se llama generador de números peso aleatorios. Generación de variables aleatorias. Luego de introducir al sistema los datos, es necesario transformarlos en información, los cuales pueden ser determinísticas o probabilísticas. La determinística ingresa directamente al sistema con su valor respectivo. Para la probabilística se requiere generar modelos que emulen el comportamiento de la variable correspondiente. Los números peso aleatorios son la base para realizar simulaciones, donde hay unas variables estocásticas, porque estos
Números generan eventos probabilísticos. Inicialmente se parte de la generación de números, pues aleatorios uniformes entre 0 y 1. Los modelos que se construyen para poder simular situaciones reales de naturaleza aleatoria utilizan para la modelización de fenómenos aleatorios una gran variedad de variables aleatorias, no solo variables aleatorias uniformes, a partir de un generador de números aleatorios y por tanto un simulador de variables aleatorias uniformes entre 0 y 1. Podemos centrarnos en el problema de generar una muestra con una distribución de probabilidad específica para nuestra simulación. En todo modelo de simulación estocástica existen varias variables aleatorias interactuando. Generalmente estas variables siguen distribuciones de probabilidad teóricas o empíricas diferentes a la distribución uniforme. Por consiguiente, para simular este tipo de variables es necesario contar con un generador de números uniformes y una función que a través de un método específico transforma estos números en valores de la distribución de probabilidades. Existen varios procedimientos para lograr este objetivo. Entre los procedimientos más comunes y más difundidos se pueden mencionar el método de transformación inversa, el método de rechazo, el método de composición y cuarto, procedimientos especiales. Conceptos de variable aleatoria. Para introducir el concepto de variable aleatoria, damos primero algunos ejemplos. Al arrojar dos dados, sabemos que la suma x de los puntos que caen hacia arriba deben ser un número entero, entre 2 y 2, pero no podemos predecir que el valor de x aparecerá en el siguiente ensayo, por lo que decimos que x depende del azar, por lo tanto es una variable aleatoria que toma valores entre 2 y 2. El tiempo de vida de un foco que se extrae aleatoriamente de un lote de focos depende también del azar. Este constituye otro ejemplo de una variable aleatoria que varía entre el tiempo 0 y un valor indeterminado, ya que no sabemos exactamente cuánto tiempo va a durar. El número de varones de una familia con 5 hijos también es una variable aleatoria que varía de 0 a 5, ya que una familia de 5 hijos puede que no haya ningún varón, 1, 2, 3, 4 o 5 varones. Selección de distribución de probabilidad continua o discreta. Las variables aleatorias se clasifican en discretas y continuas dependiendo del número de valores que pueden asumir. Una variable aleatoria es discreta si solo puede tomar una cantidad infinita o infinita, numerable de valores, y por el contrario las variables pueden tomar cualquier valor de un conjunto infinito no numerable. Entonces la variable es continua. Desde luego el análisis de una variable aleatoria discreta difiere de una variable aleatoria continua. Variable aleatoria discreta. El comportamiento aleatorio de una variable aleatoria discreta se analiza a través de una función de probabilidad, sea x una variable aleatoria discreta cuyo rango conjunto de valores posibles. Ese conjunto que delimitamos por Rx. Se define la función de probabilidad de x como fx entre Rx0, tal que fx igual a p paréntesis x igual a x. Para todo valor x es Rx. Variable aleatoria continua. Por la naturaleza de las variables aleatorias continuas, no es posible hacer su análisis a través de una función de probabilidad, como en el caso discreto, pero en su lugar se utiliza otra función de probabilidad o simplemente densidad. Si x es una variable aleatoria continua cuyos valores posibles son todos los números que pertenecen al punto de Rx, se define la función de densidad de x como la función fx Rx AR. En cuanto a operaciones complejas, nos llevan a resultados aleatorios. Resultados difíciles de predecir no necesariamente son aleatorios. Es mejor usar operaciones simples cuya aleatoriedad puede ser evaluada analíticamente. Construcción del modelo de simulación. El proceso de construcción del modelo empieza con trazar el diagrama de un modelo, después se escribe las ecuaciones y especifican las cantidades numéricas, después se simula el modelo obteniéndose unos resultados que se conoce como dataset resultados.
Por último, los resultados de la simulación pueden ser examinados con instrumentos de análisis para descubrir la conducta dinámica de las variables del modelo. La construcción de un modelo sigue unas pautas de crear, probar y volver a crear, entrenando hasta que el modelo cumpla los requisitos, la depuración hasta lograr que un modelo se comparte como deseamos, y el análisis del modelo investigando su comportamiento son de utilidad en el proceso de refinar el modelo. Los modelos de simulación presentan la ventaja de poder ser manipulados en diferentes formas que serían imposibles, prácticamente y demasiado costosos si se realizan a través de otra metodología. Por ejemplo, se puede simular la operación de un sistema sin que éste aún exista. También se puede, a través del uso de simulación, determinar el sitio de localización de un almacén, determinar políticas óptimas de investigarlo, cuando la demanda y el tiempo de entrega son estocásticos, etc. En general se puede decir que los modelos de simulación se usan para, primero, análisis de sistemas, diseño de sistemas, síntesis de sistemas y entrenamiento. Definición de problema. El esquema modelo, sea el diagrama causal o el diagrama de flujo, es una forma de mostrar la relación entre variables. Bayesian comprueba la coherencia entre el esquema y las ecuaciones modelos, pero esta información puede ser omitida o puede hallarse oculta en los esquemas. Cuando construye un modelo de simulación, compruebe que las ecuaciones de su modelo coinciden con las del manual. Si hay una discrepancia en la apariencia de los sistemas, puede ser porque usted ha omitido por descuidado algo o ha puesto una opción que influye en el aspecto del esquema. Metodología de la construcción de modelos. La simulación del sistema, y más específicamente la simulación basada en los modelos computacionales, consiste en una intersección entre las ciencias sociales, matemáticas y la computación, que busca la creación de modelos simplificados de la realidad estudiada. Para el desarrollo de tales modelos que se siguen los pasos genéricos de conceptualización, diseño, implementación, verificación, validación y publicación de los resultados. La ingeniería de software, por su parte, se fundamenta en una aproximación denominada ciclo de vida del software, el cual es una paradigma universalmente aceptado y que se compone de las fases genéricas de conceptualización o especificación, análisis, diseño, implementación o construcción, transición, producción y mantenimiento. La simulación se utiliza en una amplia variedad de empresas para ayudar a la gerencia a tomar decisiones. Casi todas las empresas tienen problemas de planificación y la simulación puede ayudar a resolver. Se utiliza más frecuentemente para ayudar a la gerencia en los casos en los que el problema no se presta soluciones rutinarias. Así pues, la simulación ayuda a la generación a tomar decisiones. Ofrece un método mediante el cual se puede probar los planes propuestos antes de llevarlos a cabo. Por naturaleza, la simulación ayuda a la gerencia a determinar los resultados de las preguntas del tipo ¿qué pasaría si? Como subproducto importante de la simulación, se adquiere un conocimiento de la estructura del negocio. A través del análisis necesario para preparar el modelo se puede descubrir un gran número de interrelaciones inadvertidas hasta el momento. Además, pueden ponerse de manifiesto los puntos débiles del negocio en la estructura de la empresa. Por lo tanto, el propio proceso de la presentación mediante modelos resulta frecuentemente beneficioso para la gerencia. Verificación y validación de los modelos de simulación. Una de las tareas más importantes y difíciles en la simulación es la verificación y validación del modelo. Las salidas del modelo se van a utilizar para obtener conclusiones para el sistema real, por lo que es muy importante que se confíe en el modelo para garantizar que este va a ser utilizado, y este va a ser trabajo de las personas que desarrollen en el modelo. Dado que el modelo es una abstracción del sistema real, debemos preguntarnos si existe una correspondencia entre el sistema real y el modelo de los términos más usados para describir el proceso mediante el cual el modelo es una representación creíble del sistema real. Son verificación y validación del modelo. La verificación se requiere a la construcción correcta de un modelo. Se puede definir verificación como el proceso de determinar si la lógica operacional del modelo o programa del ordenador se corresponde con la lógica del diseño. En términos más simples, consiste en determinar si hay errores en el programa. La validación se requiere a la construcción de un modelo correcto.
La validación es el proceso de determinar si el modelo como abstracción es una buena representación del sistema. Usualmente la validación se consigue a través de la calibración del modelo, en un proceso interactivo de comparación del comportamiento del modelo con el sistema y el usar las diferencias entre ambos para mejorar el modelo. Este proceso se repite hasta que el modelo se considere aceptablemente. Estimación de intervalos de confianza. Una estimación de intervalos de confianza es un rango de números llamado intervalo, construido alrededor de la estimación puntual. El intervalo de confianza se construye de manera que la probabilidad del parámetro de la población se localice en algún lugar dentro del intervalo conocido. Suponga que quiere estimar la medida de todos los alumnos de su universidad. Análisis de resultados. Los resultados de una simulación evalúan la eficiencia de operación del sistema. Sin embargo, la confidencialidad de estos resultados depende del número de observaciones que se tienen, es decir, la confidencialidad del resultado obtenidos en un estudio de simulación depende de la longitud de la corrida y del número de corridas. Por consiguiente, es necesario determinar intervalos de confianza para las variables del sistema que se están analizando. Verificación y validación de los modelos. Cuando construimos un modelo de sistema real se atraviesa una serie de etapas o niveles de modelización. Se comienza estudiando el sistema real. A continuación se construye en un modelo conceptual que contiene todos los elementos que se consideran realmente del sistema. Desde se pasa a un modelo lógico que contiene las relaciones lógicas entre los elementos. Por último, construye el modelo de ordenador o modelo de simulación, que ejecuta la lógica recogida en el fase anterior. El desarrollo de modelos es un proceso interactivo en el que hay unos sucesivos refinamientos en cada etapa. El paso entre las distintas etapas está marcado por el éxito o fracaso al realizar la verificación y la validación en la misma. Cuando se valida un modelo se establece que el modelo es una representación creíble del sistema real. Cuando se verifica un modelo se determina si la lógica del modelo ha sido correctamente implementada. Dado que los objetivos de la verificación y de la validación son diferentes, también lo son las técnicas para realizarlos. Para realizar la simulación ha determinado qué aspectos del sistema real necesitan incorporarse en el modelo y qué aspectos se deben ignorar. Vamos a describir algunas líneas para determinar el nivel de detalle necesario en el modelo de simulación. Definir cuidadosamente el principio del estudio, las cuestiones del interés, tales como las medidas de educación, la forma en la que el modelo va a ser usado y las configuraciones alternativas del sistema de interés. Los modelos no son universalmente válidos, sino que son diseñados para propósitos específicos. Si las cuestiones de interés no especifican, no se puede saber si se han conseguido el nivel de detalle deseado en el momento. Usar expertos y análisis de sensibilidad para ayudar a determinar el nivel de detalle en el modelo. Se puede preguntar a personas familiarizadas con los sistemas similares al de interés acerca de cuáles son los aspectos más importantes. En cuanto al análisis de sensibilidad, se pueden usar para determinar qué parámetros de instrucción o sistemas tienen más impacto sobre la medida de ejecución. Conclusión. La simulación es una de las herramientas utilizadas en la ingeniería de sistemas para encontrar fallas en un proceso de sistemas y obtener resultados lo más óptimos posible. La simulación intenta descubrir el comportamiento de un sistema y usar estas teorías para predecir el comportamiento futuro del sistema. La simulación por computadora es un método en el cual se puede realizar situaciones de la vida real en un ambiente sintético por medio de un programa. La realidad virtual es una proyección de los que percibimos a través de los sentidos que se desarrolla en el espacio ficticio. Un modelo es un sistema desarrollado para entender la realidad y en consecuencia para modificarla. Los modelos se construyen para entender la realidad. Bueno, esto ha sido todo. Gracias por su atención. Es un pequeño resumen de lo que es la materia de modelo y simulación. Muchas gracias.